Nos ponemos de pie. En el nombre de Dios y la patria se abre la sesión. Muy buenas tardes, señor secretario. La cuenta, por favor. Presidente, senadores, en cuenta, en primer lugar, ha ingresado a esta comisión un proyecto de ley de autoría de la senadora Campillay que declara el 7 de enero de cada año como el Día Nacional, el Día del Teatro Musical Chileno. Y también se hizo presente la urgencia para el proyecto de ley que se encuentra en tabla el día de hoy, que es el que modifica la Ley 19.327 sobre derechos y deberes en los espectáculos de fútbol profesional. Y en carácter de simple, para 3 proyectos: el que tipifica el delito de corrupción en las actividades deportivas, el que declara el 16 de octubre de cada año como el Día de las Bandas y Orquestas Infantiles y Juveniles de Chile, Jorge Peña Gen, y el que exige que los establecimientos educacionales de todo nivel otorguen a sus alumnos facilidades que permitan compatibilizar sus estudios con la práctica intensiva competitiva de deportes. Y luego, en materia de documentos, 2 documentos, uno de la Asociación Gremial del Circo Tradicional Chileno, mediante el cual solicita que esta comisión ponga en tabla y continúe con el estudio del proyecto de ley relativo precisamente a la misma materia, el circo tradicional chileno, que un proyecto de ley que se vio en la Comisión de Educación, cuando Cultura estaba asociada a esa comisión, y que después no ha tenido mayor tramitación en esta instancia. Y luego del subsecretario del Interior, Luis Cordero, en el cual expresa sus disculpas para poder asistir a esta comisión, ya que tiene compromisos agendados, y sin embargo señala que lo van a representar en esta comisión la jefa del Departamento de Estadio Seguro, señora Pamela Venegas, y los asesores Patricia Araya y Ricardo Viteri, que se encuentran todos ya en la mesa para continuar con la discusión de ese proyecto de ley. Eso es, presidente, la cuenta. Muchas gracias, presidente. Sobre la cuenta. Muy bien, ¿no es cierto? ¿Varios? Bueno, saludar al senador Moreira, al senador Núñez, también saludar a la jefa del Departamento de Estadio Seguro, señora Pamela Venegas, y a los asesores Patricia Araya y señor Ricardo Viteri. Señor secretario, entonces Presidente, vamos con la cuenta. Recordará a la comisión que a continuación de la discusión en general del proyecto de ley sobre la Sociedad Anónima Deportivas Profesionales, se inició la discusión de este proyecto de ley y en esa oportunidad, en el texto comparado, vimos las indicaciones 1 a 6, que son, ahí hay 6 indicaciones del presidente de la República y de la senadora Sepúlveda, referidas al artículo 1 bis, que se propone agregar a este proyecto de ley, en el texto despachado en general, que es el mismo, de hecho, despachado por la Cámara de Diputados, y se referían, no sé si usted lo recordará, a los conceptos de hincha y de barrista. Esas eran las cuestiones que en su momento vimos y, en consecuencia, la Secretaría cree que habría que resolver con las indicaciones, porque ya se hizo la discusión respecto a estos temas, sin perjuicio de quizá llegar a una adecuación. Y claro, el Ejecutivo propone, a diferencia de lo propuesto por la senadora Sepúlveda, simplemente eliminar tanto los conceptos de barrista como de hincha. La senadora Sepúlveda propone redefinir los conceptos de hincha y de barrista, fundamentalmente en lo referido al hincha, de que no sea solamente determinante el hecho de portar distintivos del club, sino que fuera un concepto más amplio, y en materia de barrista asimilarlo a el tema del hincha. Páginas 3, 4 y 5 del texto comparado. E incluso en el concepto de barrista, la senadora Sepúlveda propone que se deba identificar a los miembros de dicha barra con su nombre y RUT y demás datos que se indiquen en el reglamento. Ese es básicamente el contenido de las indicaciones, presidente, senadores 1 a 6, que le corresponde a esta comisión para resolver este tema, ir votándolas 1 a 1, o no sé si tiene algún otro tipo de planteamiento del Ejecutivo o los senadores, obviamente. Sí, al tiro, senador Moreira, solamente recordar de que este proyecto como tal, que pareciera que fuera de deporte, es de interior. Entonces el otro día y hoy día estaba también invitado el asesor legislativo de deporte, pero obviamente quienes
lideran justamente este proyecto es Interior y a la larga quería recordarle eso y aclarar. Senador Moreira. No, a mí me gustaría, antes de votar esto, ¿cuál es la razón? Porque nosotros discutimos bastante el tema pero yo me gustaría saber del Ejecutivo, ¿cuál es la razón? Tenemos claro lo de Barra, ¿ah? Pero ¿cuál es la razón que en vez de mantener hincha, ustedes también piden eliminarlo? Sí, ellos escucharon. Adelante, el Ejecutivo. Gracias por su intermedio, presidente. Saludar a todos los senadores primero y también agradecer su interés a través de todas las indicaciones que se han propuesto en la discusión en particular de este proyecto. Iván, Moreira. Yendo a la respuesta y a la pregunta que nos hace el honorable senador Moreira, nosotros después de analizar esta situación y de analizar las indicaciones, como Ejecutivo proponemos dejar dos conceptos, hincha y asistente. Explico por qué, por un tema operativo. Venta de entradas, identificación y también ver a qué personas le damos, no un privilegio, pero quizá una priorización de venta de asistencia a los estadios. Uno supone que el hincha es el más fanático, es el que tiene más asistencias a los estadios a ver a su equipo, ya sea de local o de visita durante el año. Y eso es un registro que uno tiene cuando uno ve un RUT y también lo puede ver a través de los clubes. Y el asistente es esa persona que le gusta el fútbol, que también no es fanático, pero que asiste a los eventos especiales, por ejemplo, los clásicos, las finales. No, pero es que por eso, o sea, la propuesta ahí, pero hicimos una nueva propuesta y eso es lo que queremos proponer a ustedes a la mesa, mantener hincha con asistente y así lo ocupamos en un concepto operativo, nos sirve también para criterio de venta de entradas, nos sirve también para un poco premiar a la gente que quiere asistir, por ejemplo, a los partidos finales y que tiene una mayor asistencia a los estadios que la otra que aparece casi para eventos especiales. Gracias, presidente. Gracias por la aclaración, pero yo tengo una duda. Si estaba definido lo que es un asistente, como tal. Y a la larga, ¿cómo hacen la separación en el momento de las compras de entrada o de los registros como tal? ¿Qué es lo que si a mí me gusta el fútbol, me identifico con un equipo determinado, ¿soy un asistente o soy un hincha? Que queda muy a criterio ciertas cosas, ¿no? Y a la larga se está diferenciando entre dos tipos de personas y a la larga no sé dónde está el punto de inflexión para que sea uno o sea el otro, porque es un criterio finalmente. Es un criterio, pero eso se determina a través de los registros. Cada vez que una persona ingresa al estadio queda el registro de su RUT y eso se trabaja con bases de datos ya sea de los clubes, con el registro nuestro o con otras bases de datos que nosotros construimos. Doy un ejemplo para el partido final entre Copiapó y Colo-Colo en Copiapó, donde Copiapó ya estaba descendido y Colo-Colo podía salir campeón, se utilizó una base de ventas regional de la comuna de Atacama, o sea, de la región de Atacama, también de Antofagasta, de Iquique, para la final de Copa Chile el año pasado, entre Colo-Colo y Magallanes lo mismo. Gente de Iquique, gente de Antofagasta, y también ahí nosotros podemos ver en la revisión de las bases de datos, porque la venta de entradas es muy importante hacer un chequeo diario, que eso lo hacemos con la NFP y lo hacemos con los clubes. Y ahí uno puede, ese criterio, determinar quiénes asisten más y quiénes asisten menos. Nosotros con un listado podemos decir, esta persona va 10 veces al estadio, esta persona va 5 veces al estadio, eso se puede hacer. Se hace, digamos. Yo sigo un poquito confundido con el tema porque finalmente si yo soy hincha, voy a tratar de ir a todos los partidos. Si soy amante del fútbol, voy a tratar de ir a todos los partidos. Porque uno de repente, insisto, que queda al final de un criterio, de un registro, pero yo siendo hincha, o sea, amante, voy a ir a todos los partidos. Y puede que finalmente si se genera una discriminación, pero si unos tienen un trato y los otros tienen un trato, un lado tiene un trato y el otro lado tienen un trato, van a haber beneficios para unos más que para otros. Es que eso es lo que de alguna otra forma entendí. Entonces, yo tendría mucho cuidado y no entiendo por qué se está... Para mí, en lo personal, un hincha es un amante del fútbol y un amante de un equipo. No es un barrista. El barrista quizás ya es un hincha más fanático, bajo como yo lo veo. Pero un amante del fútbol, un amante del deporte y un amante de un club determinado, sin ser un barrista, creo que es un hincha. Si lo separamos en dos, se va a generar el día de mañana una discriminación en la venta de entrada o por qué tú te registraste de esta manera. Creo que es un enredo
finalmente para el tipo de proyecto que estamos buscando, creo yo. Entonces yo lo expreso como tal porque creo que estamos yendo a dos tipos de personas cuando perfectamente enganchan en uno que es el hincha. Y el barrista es, creo yo, quien podría ser considerado quizás un hincha un poquito más de la barra, del grito, la cuestión. El otro es un espectador y es un hincha que para mí sigue siendo un amante del deporte, pero también, o del fútbol, pero también obviamente de un club determinado. Así lo veo. Ejecutivo. Sí, por supuesto, presidente. Nosotros con la definición de barrista no estamos de acuerdo, lo hemos explicado. ¿Por qué hincha? Porque es una persona que asiste regularmente. Eso no quiere decir que no asista a otros partidos. Pongo un ejemplo. Hay muchos hinchas de Colo-Colo por una razón histórica que van a ver muchos partidos de Magallanes. Cuando Magallanes sube, llevó 11.000 personas en el Estadio Bicentenario de la Florida y más del 80% eran hinchas de Colo-Colo, que fueron con camisetas de Colo-Colo y ellos no tienen problema y se genera esa sinergia. El asistente es el fanático o la persona que va a ver fútbol en general. Nosotros lo estamos planteando por un término operativo para venta de entradas. No estamos planteando para que uno tenga más derechos por sobre otro. Simplemente es hacer esta distinción en que tiene más asistencia al estadio que el que tiene menos asistencia al estadio porque quizá le gusta menos o porque quizá no tiene un compromiso mayor como tiene el que asiste a todos los partidos o incluso no solo en el estadio donde hace de local, sino a lo largo de Chile. Pero solo eso. Damos la bienvenida al senador Galilea. Don Rodrigo, ¿cómo le va? No sé si escucharon un poquito la explicación y discusión, la sana discusión que estábamos teniendo con el Ejecutivo, pero están en esta propuesta de hincha, espectador, barrista, asistente, etcétera, que son 4 términos de tipos de personas que pueden ir a un estadio y que a la larga, en un comienzo ustedes, tratando de aterrizar todo como Ejecutivo, querían eliminar ambos. Hoy día están haciendo una propuesta que es el hincha con el asistente. El hincha asiste también al estadio, también lo veo. Entonces eso es como un, no sé si es un verbo, yo asisto, tú asistes, él asiste, y a la larga no sé cómo es la separación de una persona que asiste porque el hincha también asiste, entonces ¿cómo lo vamos a separar a los dos? Siento que, insisto, es exactamente lo mismo. Adelante. Senador, por su intermedio, para la aclaración para tanto usted como el resto de los senadores de la comisión, es una relación de género-especie. Sin duda que, tal como está definido en el proyecto que viene despachado de la Cámara de Diputados, se entiende por asistente a la persona que cuenta con una entrada o acreditación que le permita asistir y participar a un espectáculo de fútbol profesional. Por lo tanto, todas las personas con una entrada y que van a un espectáculo de fútbol profesional son asistentes. Ahora pasamos a la especie. Una especie de asistentes son los hinchas. Y esos hinchas, si es que se aprobaran las modificaciones propuestas por la senadora Sepúlveda, que sería hincha aficionado simpatizante, asistente que se manifiesta a favor de un equipo de fútbol con algunos elementos distintivos del club, tales como etcétera, etcétera. De esa forma, las personas interesadas por el fútbol profesional que no sean hinchas de un equipo determinado que juega en ese momento pueden asistir a un espectáculo de fútbol profesional. Y ahí se genera la relación de género-especie entre asistente e hincha. Senador Moreira. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho el Ejecutivo. Yo entiendo la preocupación del presidente de la comisión, pero también entiendo que la ley no es perfecta y, por último, este es un tema que en un futuro cercano se puede modificar. Lo que para nosotros era muy importante, que el concepto, la cuestión cultural, la tradición era hincha, y eliminar el hincha a mí no me parecía. Y el concepto asistencia, bueno, yo lo encuentro hasta un poquitito neutro, pero entiendo la respuesta digamos, del gobierno. Yo por lo menos lo voy a votar a favor. ¿Existirá la posibilidad de, además de asistente, agregar espectador? Asistente, espectador y hincha. Adelante, senador Galilea. Senador Galilea, tiene la palabra. Muy buenas tardes, Poder Ejecutivo en pleno. La explicación de que estamos tratando de legislar una especie dentro del género se entiende, ¿no es cierto? Pero ser hincha o ser asistente
en lo que busca esta legislación tiene consecuencias. No es definir por definir, sino que tiene consecuencias. Es decir, frente a una situación que revista ciertos caracteres de delito o de infracciones, que a uno lo califiquen de hincha, es muy distinto que a uno lo califiquen simplemente de asistente. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ya no, pero si quiere decir espectador, o si, estamos hablando del género de la especie. No. Ser hincha frente a ciertas... Por último, si nos permite entrar en un diálogo, presidente, ser hincha es distinto a ser asistente frente a eventuales responsabilidades de cosas que sucedan en el espectáculo deportivo. Eso es, quiero saber si mi afirmación es correcta o tiene algún margen de... Porque si no hay ninguna consecuencia, o si nos pueden explicar cuáles son las consecuencias de que a mí me consideren asistente y al senador Moreira hincha, o viceversa, me encantaría que quede claro. Porque en principio mi objeción a esta indicación, que creo que era correcto suprimirla, es que diferenciara un hincha de un asistente, porque fue con algunos elementos distintivos del club, como gorro, bufanda, polera, etcétera, me parece que eso no es ninguna diferencia. O sea, yo sé que el senador Núñez y yo somos gente de estadio. Yo nunca voy a las barras bravas, a los conos, pero mis hijos y yo a veces voy con elementos distintivos del club al cual apoyo. Y eso creo que no, para lo que se converse, lo que están tratando de ustedes explicitar, no pega no pega nomás. O sea, yo voy en familia con mis dos hijos, ellos van con la bolera del Rangers, o van con la bufanda del Rangers, o van con yo a veces también me la pongo, qué sé yo. No tiene... No sé si me explico. Entonces, me encantaría que nos aclaremos qué consecuencias tiene ser calificado como hincha versus asistente, y si las consecuencias son relevantes, me parece que la diferenciación, o sea, lo que aquí quieren decir, lo que transforma eventualmente una responsabilidad de asistente hincha es porque yo fui con la bufanda del equipo al cual apoyo, me parece que no significa nada. O sea, ir con polera o no polera, con bufanda o no bufanda, con gorro o no gorro del equipo, no hace ninguna diferencia entre eventuales consecuencias frente a algo que sucedió en el espectáculo deportivo. Entonces, yo necesito, presidente, mucha más claridad en esto, porque si no creo que se presta para una confusión total. Y si es que los ilícitos, voy a plantearlo ahora al revés, si es que hay un tipo que es genuinamente hincha, de los hinchas que a lo mejor ni ustedes ni nosotros queremos que participen en los espectáculos deportivos porque van a ser tonteras, se las estamos poniendo muy fácil para decir, oye, no, pues yo fui con mi hijo, fui con mi primo, fui con esto, yo soy familiar, ¿cómo? No creo que esté bien resuelto esto. Entonces, pido para votar esto, presidente, muchísima más claridad respecto del Ejecutivo, sobre todo cuando ha tenido una posición diametralmente opuesta entre la indicación y lo que vienen a plantear hoy día. O sea, la opción de suprimir versus hoy día aprobar. Antes de darle la palabra al Ejecutivo, solamente acotar, y antes de darle la palabra al senador Moreira, la opción de agregar espectador. Para mí es más amplia y finalmente creo que incluso menos discriminatoria. Senador Moreira. Ricardo, tiene la palabra. Muchas gracias por su intermedio, presidente.
Voy a responder a la inversa de las preguntas del senador Galilea. Ahí sí. ¿La distinción es importante? Sí, es importante. Voy a eso. ¿Por qué hubo un cambio en el Ejecutivo? Principalmente por las nuevas indicaciones que se agregaron, en particular la que establece el Registro Nacional de Hinchas o Asistentes. ¿Y por qué es relevante? Porque en definitiva las consecuencias que se van a generar a nivel legal entre un asistente y un hincha van a ser distintas. Por ejemplo, en materia de venta de entrada y sectorización de un recinto deportivo, un asistente no está adscrito necesariamente a un club deportivo, un club local o club visita. Por lo tanto, un asistente en estricto rigor puede asistir a cualquier lugar del estadio. En cambio, un hincha, cuando está adscrito o afiliado a un club deportivo, hincha, por ejemplo, de Colo-Colo, Rangers, Universidad de Chile, la regla y lo que establece la ley es que solamente va a poder asistir a aquellos sectores que sean propios del club al cual esté afiliado. Si usted es hincha de Rangers y va a un partido de Rangers, probablemente solo pueda asistir o solo pueda comprar entradas a los sectores que sean de Rangers y no al sector del equipo contrario. Eso es un efecto de la ley. Ahora, Senador Galilea, dale. Sin que se pierda la idea de fondo. Pues, ¿no? A ver, hoy día, para ir al estadio uno tiene que estar en el Registro Nacional de Hinchas, entiendo que se llama. Creo que se llama Registro Nacional de Hinchas. solo en algunos partidos, no en todos. Ya, pero vamos camino a, por lo menos a todos los últimos que me tocó ir. Si yo no estaba, ya. Usted acaba de decir de que los hinchas son los que están adscritos, son los socios de un club, me imagino. No necesariamente. Porque en la inscripción de hincha, va destinado a cualquier persona que va al estadio. No, a mí no me venden entradas si es que no estoy en el Registro Nacional de Hinchas, en los partidos que tienen. Es lo que me ha pasado a mí. No, o sea, voy al fiscal de Talca, no compré donde está la barra, sino que compré en lo que sería Andes. Y ningún problema. Estoy en el registro de hinchas, voy, compro en Andes y no tengo. Pero yo no pertenezco a ningún partido, Espérate. equipo, y yo puedo. O sea, espérate. Y de hecho no recuerdo que a mí en la plataforma me digan, ¿usted es hincha de qué club? Es un registro nacional. Punto. Entonces, todo esto te pregunto, porque si empezamos a hacer estas diferencias, se empieza a complejizar el cuento. Yo me puedo declarar hincha, voy a seguir con Rangers, perdón. Estoy en el registro nacional. Ustedes obligan a modificar la plataforma y yo tengo que poner si soy hincha o no hincha de un determinado club. Y yo me pongo que soy hincha del Rangers. Después quiero ir con mis hijos, pero no quiero ir a la barra, quiero ir a Andes. ¿Por qué yo no voy a poder hacer eso? O sea, quiero entender cómo. Quiero entender, porque las limitaciones de solo poder ir a una parte del estadio, no poder ir a otra parte del estadio, no me calzan, pero sigo esperando la cuestión más importante, que es ¿por qué tenemos que distinguir a unos de otros? Pamela. Por eso, medio presidente, a ver, acá, en el fondo, la propuesta nuestra, esta última propuesta de hincha y asistente, recapitulando un poco lo que dijimos al principio, nos sirve para un tema operativo, para venta de entradas, porque el hincha es la persona que asiste regularmente y el asistente es el que asiste algunas veces o generalmente va a los eventos especiales, los clásicos, las finales, etcétera, etcétera. Hay que distinguir lo que es el Registro Nacional de Hinchas que lleva la NFP, donde ahí la gente tiene un registro biométrico, donde da sus datos, pero no dice de qué club es. A nosotros y a la NFP no es relevante que en ese registro usted diga yo soy hincha de este club. A nosotros nos interesan los datos de la persona para que efectivamente esa persona ingrese al estadio. Usted está diciendo, senador Galilea está entrando al estadio, sí, yo soy el senador Galilea,
o en el caso de una persona que comete una falta o un delito de adentro, se pueda hacer una identificación después. Ese es el corazón y esa es la razón del Registro Nacional de Hinchas, que nosotros también hemos apoyado y se ha impulsado en algunos partidos, en general en los partidos que tienen mayor clasificación de riesgo. Y así ha sido en los clásicos, en los partidos de la selección. Colo-Colo lo aplicó ahora a todos sus partidos, está constantemente con eso. Universidad de Chile lo hizo primero. Y este año, como va la evolución de este registro, este año también debería ir evolucionando y ser en otros partidos, siempre apuntando a los de alto riesgo hasta que lleguemos al estado final, que es que sea en todos. En el caso de Rangers, por ejemplo, no lo necesita, pero sí tiene un criterio de venta de gente que, por ejemplo, ha ido al estadio ciertos partidos. Ahí, sobre todo los equipos ocupan. Sí, es que, sobre todo... Es que por eso estoy diciendo que hay que separarla. Sí. Esto es una definición. Esto es una definición, no tiene que... O sea, trae una consecuencia operativa que es la venta de entradas. Nos ayuda a la venta de entradas, nos ayuda a distinguir qué tanto va una persona, qué tanto no va una persona. Eso sirve en lo operativo, eso sirve en materia de seguridad muchísimo. ¿Puedo hacer alguna pregunta? En la sectorización también. Pamela, ¿Sí? No sé si aclárenme, ¿tiene alguna diferencia a nivel de tema penal, el que sea de una o de otra? Y eso yo creo que también es importante aclararlo, porque finalmente puede cometer algún tipo de delito quien sea considerado hincha o quien sea considerado asistente, y a la larga no sé si penalmente están separados o cómo es la identificación, porque el asistente, por lo que te entiendo, no está en un control biométrico, ¿no es cierto? Entonces, por un lado tienen más información sobre el hincha y no tanto así sobre el asistente. Entonces, yo creo que nos estamos atrapando en una cosa que es súper importante, pero si es necesario y avanzar y ir de la indicación tanto para adelante y dejar esto pendiente y después ver cómo vamos a definir justamente qué es lo que va a quedar, porque si no vamos... Adelante, Paula, no sé. O sea, esta última propuesta de mantener hincha y asistente va en base, como decía Ricardo, de también las indicaciones que se han hecho, y es una propuesta en base a razones operativas, como estaba explicando. Si ustedes necesitan que lo conversemos y que demos una vuelta, estamos dispuestos. No sé, Ricardo, si tú quieres... Ya, sí. Perdón, dice ya. Esto es solo una definición que ayuda operativamente a que en la venta de entradas se pueda sectorizar mejor. Se pueda trabajar mejor. La sectorización, la operación del partido, la seguridad, la gente que va. Criterio de venta es muy importante en la asistencia para la operación de un partido. Es distinto cuando va gente solo local a cuando viene gente de otros lados. Eso nos marca mucho, implica más recursos de carabineros. O sea, por lo tanto, cuando se van a vender entradas para un partido que lo justifique, ustedes, por mandato, supongo que tendrá algún mandato esto, quienes organizan el espectáculo deportivo, sea la NFP, sea un club, en fin, tendrá que decir, a los hinchas se les va a vender estas entradas. Al resto se les va a vender el resto de las entradas. Hoy los clubes salen a la venta, primero para sus abonados, Sí. después para sus socios, Sí, después para los preferentes y después lo que queda, venta general. sí. Y van a tener que, en lo que era venta general, van a tener que decir, La venta general es el asistente. sí, pero ¿dónde meta a los hinchas? Si ese es mi... En los primeros, pues si el hincha es abonado o es socio, alguien que va a todos los partidos no le conviene pagar la entrada completa a todos los partidos, le conviene abonarse, le conviene ser socio. Ya, pero entonces el hincha, en la jerga de hoy, en la que usamos hoy, es prácticamente sinónimo de abonado, socio, etc. Claro. ¿Usted quiere complementar, Arturo? Que no están sectorizados. Están sectorizados Hay socios que están en la tribuna preferente, hay socios que están en fin... Sí, pero por ejemplo, si va un club visitante, voy a poner un ejemplo, va a Universidad de Chile a jugar al Estadio del Teniente de Rancagua, y las entradas para los hinchas de Universidad de Chile es la Galería Sur y una parte de Pacífico. Eso es sectorizado. Ya, para ir cerrando un poquito con y tratar de volver a proponer lo que comenté antes, porque yo creo que existen hartas dudas que de repente tenemos que coordinarlas como tal. Yo quiero preguntar dos cositas. Uno, por el tema penal, si nos puede explicar, Ricardo, y lo otro,
y entendiendo que parte de lo que busca el proyecto es que los mismos clubes se hagan cargo de ciertos delitos que se puedan cometer, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si algún tipo de delito, destrozo, etcétera, lo comete un espectador? A diferencia del hincha, ¿quién se hace cargo de eso? Ricardo. Gracias por su intermedio, presidente. A ver, en la situación, en el estado del arte actual, la diferenciación con hincha es relevante penalmente e infraccionalmente porque un tribunal con competencia penal puede, en mérito de establecer que una persona es hincha de un equipo, dictar una prohibición a espectáculos de fútbol profesional limitada a ese equipo. Por ejemplo, un hincha de Colo-Colo va a tener una prohibición solamente a partidos de Colo-Colo. En el proyecto de ley, lo que se busca es que esas prohibiciones sean a todo espectáculo de fútbol profesional, con independencia de la característica de hincha o no. ¿Por qué? Porque en estricto rigor, quien comete un hecho ilícito es una persona, no solamente es violenta, sino que es peligrosa para cualquier espectáculo, sin perjuicio de que de que pueda ser probable que no asista a espectáculos que no sean del equipo del cual es hincha. Eso es a grandes rasgos la implicancia penal. No obstante eso, es posible que, incluso con la reforma que se propone en el proyecto de ley, los tribunales con competencia penal sigan aplicando una prohibición de asistencia limitada y que para esa limitación tomen como un parámetro si la persona, el imputado, es hincha o no de un determinado equipo. Eso es por lo menos lo que pasa en la actualidad en materia de prohibiciones penales. La otra pregunta que dijo respecto de si los clubes se hacen cargo hoy en día justamente de principalmente los barristas que no están acá, que son quizás, no quiero estigmatizar justamente, pero donde mayor foco posiblemente podría haber de algún tipo de disturbio, destrozo, delito, etcétera. Después están los hinchas y después los espectadores, los asistentes. Entonces, insisto, esto está como casi como que escalonado y hay diferencias, posibles discriminaciones y yo creo que no sé hasta qué punto se puede llegar a eso y quiero saber si es que el proyecto como tal está enfocado a hacerse cargo de delitos por parte de los clubes, ¿qué pasa con los asistentes o espectadores que son más neutrales? Por su intermedio, presidente. Sí. A ver, el régimen general de responsabilidad penal que establece la ley actual y el proyecto no hace necesariamente un distingo entre el asistente y el hincha para estos efectos. La diferencia podría estar en lo que expliqué anteriormente, en que es un criterio que puede usar un tribunal para efectos de determinar algún tipo de medida cautelar u otro tipo de sanción. Ahora, en cuanto a la responsabilidad, cada persona natural es responsable por los ilícitos que comete, tanto en su responsabilidad penal como en su responsabilidad civil. El club va a ser responsable de manera administrativa si es que se demuestra que cometió algún incumplimiento de las obligaciones que tenía en la ley. Hay una tercera arista, pero que ya es de carácter deportivo y que la ley de alguna forma se va a hacer cargo de esto. Es lo que en algún lugar se le denomina el criterio Segal, que es cuando el Tribunal de Disciplina de la NFP castiga, criterio Segal, en base a Ezequiel Segal, que es presidente de la primera sala del Tribunal de Disciplina de la NFP. Y este criterio lo que establece es castigar a un determinado grupo de hinchas que estaban, espectadores que estaban en un sector del estadio, porque se carecen de los medios para poder identificar a las personas que participaron individualmente de los hechos de violencia cometidos durante el desarrollo del partido. Uno puede establecer la discusión de si eso es legítimo o ilegítimo, pero de que es, en este momento es. Y el último caso que se aplicó fue para el partido de Lautaro de Buin contra Melipilla de octubre de este año. Lo que busca la ley, y eso, ¿en qué afecta para la distinción de asistente e hincha? En que en definitiva lo que se establece deportivamente es que los hinchas de la institución, que es sancionada, son los que no van a poder participar de determinado número de encuentros deportivos, sea en calidad de local o en calidad de visita. Y por lo tanto, desde esa perspectiva es muy importante entender cuáles son asistentes
porque asistente no tiene una afiliación, ya sea porque se adscribe al club, porque es socio del club, porque es abonado, o incluso porque tiene un registro histórico de asistencia, que es parte de la definición que se incorpora mediante una de las indicaciones de la senadora Sepúlveda. En cambio, con la definición de hincha, efectivamente acota ese margen a quienes efectivamente aparecen como hinchas. Y por lo tanto se puede determinar de manera mucho más precisa a quienes va a tener que afectar ese tipo de sanción. Que, ojo, en este proyecto de ley también vienen incluidas sanciones accesorias en materia de procedimientos administrativos sancionatorios en contra de grupos, en definitiva, hinchas que hayan participado. Entonces, no sé si con eso logro responder su consulta, Presidente. Ya, senador Moreira. Muy breve, yo creo que estamos pegados en este tema, pero como no veo ánimo, y por lo menos aquí vemos dos personas que podemos votar, yo por lo menos quiero votar y entiendo que el senador Núñez también, pero si ustedes van a votar en contra, empataríamos. No se trata de eso, pero lo que sí es que tomemos una definición para la próxima, sí o sí votemos esto, porque si no nos vamos a quedar en... Gracias, señor Moreira. Antes de pasar la palabra al señor secretario para que nos explique un par de temas que creo que son importantes, yo creo que las dos alternativas que tenemos, una, como dice el senador Moreira, es votar definitivamente, que estas son parte de los primeros 6 indicaciones, si no me equivoco, y la otra, y ya con toda la conversación que creo que es súper legítima lo que hemos estado tratando de aclarar, preguntar, etcétera, y la otra es, como les propuse hace un par de minutos atrás, es dejarlo pendiente, seguir avanzando con el resto de las indicaciones y que esto lo podamos aclarar internamente para poder llegar a la mesa con algo un poquito más definitivo y que puede ser lo que están proponiendo ustedes, no hay problema, pero sí que existen estas dudas y para no estoy diciendo que estamos perdiendo el tiempo, pero para lograr avanzar llevamos 30 minutos en esta conversación, discusión. Entonces, ambas ideas yo creo que son positivas y podemos seguir avanzando, pero yo en ese sentido, senador Moreira, también si estoy dispuesto a incluso a votar a favor de esto. Lo que pasa es que creo que es importante aclarar y justamente también a quienes nos pueden estar viendo, escuchando y a la larga son súper legítimas nuestras dudas y obviamente la aclaración del Ejecutivo. Entonces, señor secretario, y vemos cómo avanzamos. Presidente, senadores, tal como usted lo ha planteado, en el proyecto de ley, más adelante, obviamente, hay una serie de normas y de indicaciones que de alguna forma se refieren o contienen los conceptos que hemos estado analizando, el de barrista, el de hincha, el de asistente. ¿Perdón? No, sí, correcto, pero no, hay indicaciones, por ejemplo, una indicación del senador Moreira en la página 16 del texto comparado, en el cual él precisamente propone de que se haga una distinción según la calidad que tiene, si es hincha, si es barrista, etc. Entonces, la propuesta de la Secretaría, que un poco la que ha planteado el senador, el presidente de la Comisión, es la siguiente: seguir avanzando con las indicaciones a continuación de las 6, con las 7, y ver, luego de analizar otras indicaciones, cuáles son los conceptos más adecuados para dejarlos, si dejar hincha, barrista, asistente, o si, como propone el Ejecutivo, dejar, o por ejemplo, dejar asistente e hincha, o una propuesta que ha hecho el senador, el presidente, que es decir asistente o espectador e hincha. Me parece que a partir del análisis de otras indicaciones y otras normas del proyecto, la Comisión va a tener más claridad cuáles son los conceptos más adecuados para dejarlos en este proyecto de ley. Entonces, en relación a los... Daniel. Y dejar pendiente, en consecuencia, las indicaciones 1 a 6 y resolverlas en la próxima sesión o una sesión subsiguiente según cómo se vaya avanzando en el proyecto. Daniel. Sí, la verdad que yo trataba de entender la dinámica de la diferencia que entiendo que es razonable, pero no encuentro que sea antagónica. O sea, acá el punto es el siguiente: hay que diferenciar una condición. Aquella persona que tiene una afiliación con un club, mayor apoyo, sentimiento, admiración, lo que fuere, de aquel asistente que, teniendo preferencia por otro club o por ninguna, va a un espectáculo o un partido de fútbol. Yo entiendo que esa distinción es relevante. ¿Por qué es relevante? Porque como las hinchadas, al haber más pasión, se generan también situaciones de tensión,
al momento de, por ejemplo, comprar la entrada, al hincha se le ponen restricciones que no se le ponen al asistente. Una de estas restricciones es usted va a tal parte de la cancha, del estadio y no a otra, para evitar situaciones de violencia. O, como lo explicaban acá, al haber una sanción, incluso entendí penal, se dice la sanción penal se le aplica al hincha, que se presume un comportamiento distinto al asistente. Yo entiendo que es una diferenciación que lo que busca es facilitar el desempeño, digamos, de las medidas que vienen después. Podemos agregar administrativa. Se le aplica una sanción a los hinchas del equipo por el mal comportamiento, ya no de los hinchas, de los futbolistas o del cuerpo técnico, pero la sanción puede recaer en los hinchas que quedan prohibidos de ir a un espectáculo deportivo, no así un asistente, que podría entrar. Entonces, yo creo que esa diferencia sirve. Ahora, la duda que yo tengo es que la definición de hincha me parece un poco laxa en el sentido que yo lo que entiendo es que hincha será el que está en algún tipo de registro, o de socio del equipo, o un registro de... No sé, porque si el hincha va a ser solo por los elementos distintivos, digamos, no hay cómo después aplicar, entre comillas, perdería valor esta diferenciación. Entonces yo, en el ánimo de ir corrigiendo, preferiría que lo votáramos para que avancemos y vayamos a lo largo del proyecto ir afinando. Ahora, lo que sí me parece a mí que la figura de barrista, creo que en esta distinción me parece que está como un poquito extraña, y ahí sí me parece razonable lo que entiendo que propone el Ejecutivo, que es eliminarla, porque sonaría hasta discriminatorio. O sea, ¿por qué habrían hinchas distintos de los barristas? No, yo creo que eso está un poquito exagerado. Inicialmente, quizás teniendo dudas nosotros, o que la aclaremos por fuera y que avancemos. La verdad que tomar esa decisión de la manera correcta sin empezar a llevar independientemente que no pueda tener yo la decisión final, pero tratamos de hacer las cosas bien. Y de manera, si hay dudas, ¿Cómo quedaría la definición de hincha? eso ya. Entonces, Ejecutivo, tomemos la decisión, expliquen bien las definiciones como tal, que están, si no me equivoco, escritas por ahí en alguna parte sobre hincha. Y de ahí pasamos a la decisión final. Senador, por su intermedio, la verdad es que la definición actual que existe de hincha no es una definición que hayamos propuesto nosotros como Ejecutivo, sino que es una definición que se produjo en la discusión en el primer trámite. Por lo tanto, acogiendo también lo que señalaba el secretario de la Comisión, nosotros podemos traer a la próxima sesión una propuesta de definición de hinchas que incluso podríamos trabajar también con vuestros asesores en una mesa técnica y generar una definición que a todos nos conforme. Sí, aclarar solamente, vamos a votar, pero aclarar que estos son la fusión de 8 proyectos, inicialmente. Entonces, por eso que está tratando de tomar la mejor definición. Sí, entonces, señor secretario, entonces comencemos con la votación. Pendientes las indicaciones 1 a 6. Y lo dejamos Y para... seguimos en la página 7 del texto comparado, que es continúa este artículo 1 bis con las definiciones que considera este proyecto de ley. Se refiere esta indicación, la indicación 7, a la letra K. La letra K define qué es lo que es el Plan Operativo de Seguridad. Al final de la página 7, en la columna al medio. Y lo define como el documento que contiene las tácticas de seguridad definidas para un espectáculo de fútbol profesional por parte del organizador, que incluye el detalle de los recursos humanos, logísticos y tecnológicos necesarios y su gestión en el marco de esta ley y su reglamento. El Ejecutivo ha propuesto agregar al comienzo de esta definición, donde dice documento, agregar la frase de carácter reservado. Es decir, que el documento que contiene todas estas especificidades del Plan Operativo de Seguridad
tenga este carácter especial, me imagino obviamente tendiente a resguardar lo que se busca, que es la seguridad del espectáculo correspondiente. Ya, antes de poner en discusión, creo que tomemos también de alguna u otra forma un acuerdo interno de que para la próxima sesión que tengamos en esta materia venga ya previamente conversado, dudas, etcétera, cosa que cuando veamos los primeros 6 indicaciones, no más discusión, no más, y que tengamos con el tema claro de llegar y entrar a votar, por favor. ¿Ya? Entonces, pongo en discusión esta indicación número 7, senador Moreira. No, yo quiero fijar mi posición. A mí me parece muy razonable, sí, pero es muy cortito. A mí me parece muy razonable, presidente, lo que usted ha dicho, dejar el concepto hincha y espectador. Ahora bien, mi única preocupación es qué efectos podría tener malos desde el punto de vista penal u otro. Despejado eso, yo creo que usted va. Y lo segundo es, me gustaría escuchar, aunque ya lo han dicho, pero siempre es bueno tener toda la justificación necesaria. Lo entiendo por qué, pero me gustaría escucharlo del Ejecutivo. El carácter de reservado es por lo que implican este tipo de informes cuando se define qué categoría va a tener un espectáculo. El Ejecutivo tiene la palabra. Muchas gracias por su intermedio, presidente. Senador Moreira, 2 efectos. El primero es una congruencia normativa con la Ley de Seguridad Privada, donde efectivamente los estudios de seguridad y los planes de seguridad tienen carácter secreto. Eso está en el artículo 21 de esa normativa. En segundo lugar, un efecto particular, que al ser reservado solamente ciertas instituciones van a tener acceso a esto y no todo el mundo. ¿Y esto qué significa? Que no se va a poder pedir por transparencia. Por lo tanto, no queremos que una barra brava tenga acceso al plan operativo de seguridad de un recinto deportivo. Perfecto. Entonces, señor secretario, en votación. El señor presidente pone en votación la indicación número 7. Senador Galilea. Senador Moreira. A favor. Senador Núñez. A favor. Presidente. A favor. Resultado de la votación, 4 votos a favor, ninguno en contra. Aprobada la indicación número 7. A continuación, en las páginas 9 y 10, el senador Moreira, a través de la indicación 8, te falta. número 8, no, en las páginas 9 y 10, Página 8, indicación 8. sí, en las páginas, sí, lo que pasa es que ahí está, no alcanza, bueno. Propone agregar 3 nuevos conceptos en este artículo 1 bis, que es de los conceptos generales de esta ley. Estos conceptos son los de actividades conexas, inmediaciones y periodo de flagrancia especial. Por actividades conexas, el senador Moreira propone que se defina como aquellas acciones, hechos o eventos ligados a los espectáculos o eventos de fútbol profesional que se desarrollan en forma previa, como entrenamientos, concentraciones de los equipos, venta de entradas, animaciones, uso del transporte público remunerado de pasajeros, desplazamiento de los asistentes, de los equipos, de los medios de comunicación y de otros intervinientes a los recintos deportivos o los lugares de concentración, durante y posteriormente al evento deportivo, como también celebraciones, evacuación de los asistentes de los recintos deportivos o desplazamientos, entre otros, siempre que tengan como motivo o causa principal los espectáculos antes referidos. En la letra ñ, agrega el senador Moreira el concepto de inmediaciones como los espacios físicos que se encuentran inmediatamente a continuación del perímetro del recinto deportivo, lugar donde se desarrollan las actividades conexas y hasta 1000 metros contados en línea recta en todas las direcciones del recinto. Además, la autoridad podrá fijar un entorno mayor, el que nunca podrá exceder de los 2000 metros contados desde el señalado perímetro, doblar el perímetro inicial. Y finalmente, la letra O, el periodo de flagrancia especial. La identificación de una persona por las policías o el Ministerio Público dentro del periodo de flagrancia por medio de registros gráficos o audiovisuales captados en el recinto deportivo o sus inmediaciones en el marco de los eventos de fútbol profesional o desarrollo de actividades conexas, hará extensible el tiempo inmediato en 12 horas adicionales contadas de que se finalice la flagrancia. Es una extensión de la flagrancia normal hasta 12 horas más después de desarrollado el respectivo espectáculo de fútbol profesional. Senador Moreira.
Primero que todo me interesa a mí la opinión del Ejecutivo. Como se trata de tratar de robustecer esta legislación, con los asesores nosotros pensamos que lo que busca la indicación es crear 3 nuevas definiciones que colaboren con la seguridad no solo en el interior de los estadios, pero también en las zonas aledañas y en su tiempo próximo. Por lo mismo, se crean 3 conceptos: actividades conexas, que serían aquellas acciones relacionadas con el evento, pero anteriores o posteriores al mismo, por ejemplo, como arengazos, banderazos, desplazamientos al y desde el estadio. También se crea el concepto de inmediaciones para cubrir los espacios aledaños al recinto deportivo y el perímetro de hasta 1 kilómetro, con el propósito de otorgarles a los organizadores y a la fuerza pública la posibilidad de organizar y regular el tránsito de espectadores, hinchas, barristas, profesionales de la prensa y planteles deportivos al y desde el recinto deportivo. Finalmente, se crea un periodo de flagrancia especial para permitir que las policías tengan acceso a los registros audiovisuales en el contexto de comisión de delito sin necesidad de orden judicial, para hacer más eficiente la gestión de persecución penal. El lapso que se propone son 12 horas adicionales a la flagrancia normal. Como la intención es colaborar, nos gustaría conocer la opinión del Ejecutivo sobre nuestras propuestas. Ricardo, tiene la palabra. Muchas gracias por su intermedio, presidente. Ante todo, agradecemos las propuestas. Creemos que son muy buenas. Nosotros tenemos las siguientes observaciones respecto de esto. En cuanto a actividad conexa, rescatamos efectivamente elementos de la definición. Es una definición compleja en la historia de la ley y que de hecho tiene un antecedente en el oficio número 288 de abril del 2017 del Ministerio Público, de la Fiscalía Nacional, que imparte instrucciones a todas las fiscalías respecto de qué es lo que debe entenderse por hecho o actividad conexa. En ese sentido, y además de cómo se ha pronunciado la jurisprudencia judicial en la materia, lo que les podemos proponer es realizar una nueva definición que sea un poco más acotada, pero que incluya mayor cantidad de situaciones, circunstancias, que son, en los hechos y en la práctica, actividades o hechos conexos. Nosotros tenemos la propuesta que se puede conversar en la mesa de asesores para poder, en definitiva, llegar a un acuerdo y una propuesta mucho más robusta. Respecto de la definición de inmediaciones, si bien consideramos que es una propuesta correcta, y hay que recordar que ya existe una definición en el artículo 8 de la ley, que es coincidente con lo que están proponiendo. Por lo tanto, lo que habría que ver es si es que hay alguna diferencia sustancial entre esta definición propuesta y la que aparece en el artículo 8 del cuerpo legal, que no se modifica en el proyecto. Y finalmente, respecto a la definición del periodo de flagrancia especial, invitaría a tener en consideración que, siendo una medida interesante para efectos de dar mayor robustez al sistema de seguridad, esta ya ha sido tratada respecto del boletín 16481-25, que es el que aumenta los plazos de flagrancia. La problemática que nosotros vemos en poner la definición en esta ley especial es que, en definitiva, esto tiene efectos generales en materia penal y en materia procesal penal, principalmente. Por lo tanto, también hay una nutrida jurisprudencia de la Corte Suprema que trata de acotar los periodos de flagrancia. Y en ese sentido lo que proponemos es poder sentarnos en mesas de asesores para poder estudiar bien el alcance de esta definición, porque no vaya a ser que a través de una ley especial, como es la 19327, generemos una discordia regulatoria normativa en materia penal y en materia procesal penal en este tipo de ámbitos. Sí, antes de darte la palabra, Iván, que la Secretaría nos aclare justamente sobre este punto, a ver si se podría generar algún tipo de discordia con la propuesta, con lo que ya existe. Sí, la Secretaría concuerda con la explicación que ha dado el Ejecutivo. Efectivamente, las normas penales generales no deberían ser alteradas
por muy importante que sea la regulación especial, por una normativa particular en materia de flagrancia. Entonces ahí quizás la Comisión tiene que tener cierto cuidado con lo que decía respecto a esa materia. Le comentaba al presidente que está la posibilidad, y se puede hacer así obviamente, que la Comisión vote separadamente la indicación, letra por letra, e incluso dentro de la letra la puede aprobar o rechazar con modificaciones, aprobar con modificaciones, para efecto de determinar cuáles son los contenidos de la letra respectiva de cada una de las definiciones que la Comisión considera adecuado sí mantener o considerar. Presidente. Iván, tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. No, yo la dejaría para la próxima sesión. Lo de flagrancia yo lo entiendo, también lo de las inmediaciones, pero podríamos tratar de acomodar con respecto a las actividades conexas, ¿ah? Y quizás retirar lo otro y dejar cómo podemos mejorar esa modificación. Y yo lo decía a los asesores que se puedan juntar en algún minuto para la próxima sesión que tengamos. Ya, yo no tengo ningún problema en dejarla pendiente, pero les vuelvo a pedir, por favor, para que vayamos después directo al grano, Sí, es que el compromiso que quede entre el Ejecutivo, con nuestros asesores o nosotros como senadores de manera directa, para poder avanzar, y entiendo y insisto, es súper legítimo que tengamos dudas acá sobre la mesa, que planteemos las cosas como son y que a la larga logremos el mejor proyecto que estamos buscando de forma y fondo. Dejamos pendiente esta indicación, seguimos avanzando, pero insisto, para que no tengamos después diferencias de opinión, dejando claro ahora, es que internamente nos pongamos de acuerdo, salgamos de todo tipo de dudas y la siguiente sesión, retomando desde el principio, especialmente con las 6 que quedaron pendientes, más esta y quizá otras que puedan surgir en la discusión, que vengan claras para llegar y votar. Señor secretario, entonces continuamos la siguiente. Presidente, y solamente para efectos del estudio que tienen que hacer los asesores, el Ejecutivo y los parlamentarios, la definición actual del artículo 8º de la ley, la única diferencia, o básicamente la gran diferencia que tiene con la propuesta del senador Moreira, es que no da la posibilidad de ampliar la inmediación hasta 2.000 metros, hasta 2 kilómetros, solamente mantiene 1 kilómetro la definición de inmediación. A continuación viene la indicación número 9, que está en la página 11 del texto comparado. Iván, dale. Lo que pasa es que las indicaciones 9, 10 y 11 tienen mucha relación con la que estábamos conversando. Entonces, lo que yo pediría que para la próxima sesión, con lo que usted quiere, las podamos votar las que corresponden en un solo paquete. Ya, yo creo que lo que corresponde es leerlas primero y a la larga poder avanzar y ver realmente qué conexión o qué relación tienen con la anterior que está postergada. Yo creo que es lo que corresponde. Bueno, presidente, la primera indicación es la número 9 de los senadores, la señora Sepúlveda, los señores Walker y Durresti, que está referida al actual artículo primero ter, aprobado en general del proyecto de ley. No existe esta norma en la ley, que señala que los espectáculos de fútbol profesional serán clasificados en categorías desde las letras A a D, de acuerdo con sus características y el nivel de riesgo asociado. Y el inciso 3 de esta norma dispone que para los efectos de la categorización se deberán considerar a lo menos los siguientes parámetros para los espectáculos de fútbol profesional. Y ahí da 5 parámetros. La indicación de los senadores que se han señalado, la indicación 9, señala que para los efectos de la categorización, reemplaza este inciso 3, efectivamente, que para esta categorización se deberá considerar especialmente la definición que se haga de las situaciones deportivas en el espectáculo de fútbol profesional. Ahí hace una primera precisión la indicación. Tales como campeonatos, ascensos o descensos de división o categoría. Y ahí luego, en la misma lógica del actual inciso 3, propuesto en el proyecto de ley, considera los siguientes parámetros, que son básicamente los mismos parámetros que ha considerado la norma aprobada en general, con la sola diferencia que elimina la definición de situaciones deportivas en el espectáculo de fútbol profesional, tales como campeonato, ascenso, descenso, división de categoría, porque lo ha colocado en el encabezamiento del inciso 3 propuesto. ¿Se entiende? Lo colocó en el encabezamiento, lo llevó hacia arriba y lo sacó de los parámetros específicos. Luego, la indicación 10 del senador Moreira propone eliminar el inciso final de este artículo que establecía que el reglamento de esta ley establecerá el procedimiento para la determinación
de la categoría preliminar de un espectáculo de fútbol profesional. Y luego está la indicación 11 del senador Moreira, que propone agregar un artículo 1 quater que señala que para los efectos de la categorización que se hace referencia en el artículo anterior, A, D, como se ha señalado, deberán aplicarse los siguientes criterios de categorización de los siguientes espectáculos de fútbol profesional. Y ahí el senador Moreira propone 3 tipos de cuestiones. En primer lugar, el riesgo, concurrencia y aforo. Y ahí hace una distinción entre la clase A, la clase C y la clase D. El segundo parámetro es el incumplimiento de las normas de ingreso y permanencia. Y ahí nuevamente, según se trate de un espectáculo A, B, C o D. Lo que comentaba yo hace un momento, fundamentalmente en este segundo parámetro, que es el incumplimiento de normas de ingreso y permanencia, ahí sí, por ejemplo, era una de aquellas normas o indicaciones que tenía importancia la diferenciación que nos ocupó la primera parte de la sesión entre asistentes, hinchas o barristas, porque las considera. La indicación hace una diferenciación precisamente en cada uno de esos espectáculos para ese tipo de concurrentes a un espectáculo de fútbol profesional. Y finalmente, ya más precisamente y más concretamente o más directamente relacionado con lo que he planteado, en el tercer parámetro ya habla directamente de la rivalidad entre hinchadas y o barras. Y ahí considera si en el espectáculo A o B sí existe la rivalidad o si en el C o D no existe la rivalidad, y ahí precisamente en este concepto de la indicación se considera de alguna manera la voz o el concepto de hincha o hinchadas sinónimo del de barras. Esas son las indicaciones 9, 10 y 11. Ok, señor secretario, gracias. Entonces dejaríamos pendiente una vez más la 9, 10, 11. Pasamos a la indicación número 12 también del senador Moreira. Gracias, senador Moreira. También la 12. Gracias, senador Moreira. A continuación, en la página... El Ejecutivo... Sí, por su estimado presidente, quería proponer que, tal como se está hablando acá, la 9, 10, 11 y 12 13, 14, 15, se viera en la mesa de asesores, pero también sí nos dan la opción de hacer una pequeña explicación de nuestra propuesta de clasificación de lo que nos presentó el ¿La quieren senador hacer Moreira. ahora? Con... Sí, lo hacemos rápidamente. Adelante, Gracias, presidente. Ricardo. Muchas gracias por su intermedio, presidente. Bueno, a ver, para ser muy conciso en esto, la categorización de partidos es extremadamente técnico. Por lo tanto, hay que valorar también las indicaciones que realizó el senador Moreira, porque efectivamente tienen un criterio técnico implícito en ella. Ahora, hay que tener presente 3 cosas. Lo primero, la categorización tiene efectos respecto de obligaciones de los organizadores. ¿Bien? Hay obligaciones que son exigibles cuando son partidos categoría B o categoría A, y no cuando son C o D. Segundo, la categorización responde a momentos. Hay 2 momentos en los que se categoriza. Primero, cuando se autoriza la programación, y ahí lo que se hace es una denominada categorización preliminar que atiende a ciertos criterios que en el estado actual del arte son incumplimiento de las hinchadas y rivalidad de las hinchadas. Y luego viene un segundo momento, que es la categorización definitiva, que se hace con ocasión de la autorización del partido por parte de la delegación presidencial, y eso, además de tomar en cuenta la categorización preliminar que se hace en programación, considera los otros criterios que están en el proyecto de ley. Dígase, aforo, utilización de la capacidad del recinto, situaciones deportivas. Y además de eso, se utilizan otros criterios dependiendo del caso, como por ejemplo, incumplimientos de los organizadores en ese partido, alguna circunstancia particular que tenga ese partido en especial, por ejemplo, amenazas de riesgo, reventones, etcétera, entre otras circunstancias. Teniendo eso en consideración, lo que nosotros vamos a proponer en la mesa de asesores, para también adelantar un poco, es llegar a una propuesta que sea una mezcla entre la indicación de los senadores Sepúlveda, Walker y Urresti, con parte de los elementos de las indicaciones presentadas por el senador Moreira, pero con el énfasis en mantener, primero,
estándares mínimos de categorización de manera de reducir la discrecionalidad que tienen las delegaciones presidenciales al momento de categorizar, que eso es extremadamente relevante. Y en segundo lugar, darle la suficiente flexibilidad al sistema de manera tal que responda exclusivamente a criterios técnicos. Por lo tanto, cuando se categoriza un partido, que no prime el criterio político o de oportunidad, sino que exclusivamente criterio técnico, y que en definitiva, si se busca cambiar la categorización que se hace en el periodo de programación, deba ser de carácter excepcional y por motivos fundados. O sea, eso es a grandes rasgos. Nosotros tenemos una presentación, más o menos, que es la matriz que se utiliza actualmente para poder categorizar, pero creemos que lo vamos a presentar a la mesa de asesores a efectos de que cada uno de los senadores pueda también conocer esta misma herramienta. Muchas gracias. Senador Núñez tiene la palabra. Sí, yo entiendo lo que describía el asesor del Ministerio, digamos, en el sentido de evitar lo que ellos van a propender, este espacio para que las delegaciones presidenciales puedan, digámoslo así, discrecionalmente categorizar, y por esa vía, entiendo yo, se pueda producir algún tipo de situación de confusión o de mal uso de la figura de las categorías. Eso entendí lo que ustedes decían. Pero yo sí creo que es muy importante lo que ustedes agregaban, compartiendo ese criterio de que tiene que haber la posibilidad de la excepcionalidad. Porque en una región determinada, tal vez esto no se ve tanto en Santiago, pueden surgir rivalidades nuevas o vinculadas a un hecho coyuntural de violencia, y un partido que es totalmente anodino y que caería normalmente en una categoría, voy a decirlo así, de bajo riesgo, podría pasar a ser de alto riesgo. Vamos a poner un ejemplo, para no... nunca ha habido mucha rivalidad entre la hinchada de Coquimbo y de Wanderers. Pero este año, en uno de los viajes que hizo la hinchada de Coquimbo, tuvo una pelea monumental con los hinchas de Wanderers. Ese tipo de cosas que a uno le parecerían súper irracionales, de dónde vienen, ¿sí? Tenían seguramente una historia entre las barras, y probablemente con algún trabajo de información las delegaciones presidenciales pudieron haberlo pesquisado. Entonces hay que dejarle ese espacio fundado, me parece bien, para que pueda alegar, porque no vaya a ser cosa que hacerlo tan estricto, tan estático, no permita el dinamismo de las situaciones, compartiendo el criterio, digamos, de que en el fondo que la delegación no pueda decir, para no complicarse, mira, todos los partidos los voy tirando en las categorías menos riesgosas, porque el punto es que estos son obligaciones, y esas obligaciones es trabajo, es contingente, y son una serie de dificultades. Entonces me parece relevante lo que usted decía, que iba a haber una excepcionalidad para poder actuar acorde al criterio de los delegados y delegadas presidenciales. Eso, presidente. Gracias, senador Núñez. Yo le quiero pedir al Ejecutivo, la última, según lo que entiendo, estaba preguntando recién a mi asesora, la última mesa de trabajo que tuvieron ustedes como Ejecutivo con los asesores nuestros fue aproximadamente en septiembre. La próxima sesión de deporte que vamos a tener va a ser el 12 de enero recién, prácticamente en un mes. La próxima semana es regional, la subsiguiente es regional, después nos toca cultura y después vendría deporte. Entonces les pido que ustedes puedan liderar la convocatoria con los asesores, salir de todas estas dudas y que logremos, insisto, vamos a poner todas las cosas que están pendientes para poder avanzar. Si ese orden y si esa convocatoria por parte de ustedes no existe y queda todo medio vago, vamos a votar, e insisto que nuestras dudas o nuestra tendencia a votar por ciertas cosas puede ser finalmente la equivocada. Entonces les pido a ustedes que lideren justamente esa mesa, y tienen 27 días para poder hacerlo, no hacerlo a última hora, sino que desde ya lo podamos hacer pensando y entendiendo que la próxima semana y la subsiguiente son regionales. Entonces, tratar de coordinar de la mejor manera posible. Senador Moreira. Yo no sé si se puede, porque no se trata de postergar las cosas de cultura, y no podríamos adelantar la sesión de deporte para terminar con esto, y a la otra el 12 hacerla... Vámonos viendo, porque justamente nos quedan muy poquitas indicaciones con artesanía, y estamos, pero está la idea, ¿ya? Y acuérdate que está pendiente el proyecto solicitado por el senador Galilea, pendiente el tuyo, y también hoy día un proyecto nuevo que podría estar pidiendo también el senador Núñez.
Señor secretario, entonces queda pendiente pendiente la 9, la 10, la 11, la 12 y vamos ahora De la 9 a la 13. a la 13 y pasamos a no, a la 13 no, es hasta la 12, la 13 Bueno. pasaríamos ahora. Bueno, la indicación 13 está en la página 19, se refiere al artículo segundo. El artículo segundo enumera los derechos y los deberes de los asistentes a espectáculos de fútbol profesional. Asistentes a espectáculos de fútbol profesional. Ahí se menciona como el primer derecho, el derecho a asistir y participar del espectáculo deportivo y conocer las condiciones de ingreso y permanencia en el recinto, las que se establecerán en el reglamento de esta ley. El proyecto de ley propone, en primer lugar, una modificación de lo que aparece ahí destacado en negrilla, que se refiere al tema de conocer las condiciones de ingreso y permanencia, por la expresión salvo en aquellos casos en que se ha ejercido el derecho de admisión establecido en esta ley o que la autoridad así lo haya determinado. Esa es la primera modificación. En relación con esta norma, en esta parte del proyecto, los senadores señora Sepúlveda, los senadores Walker y Urresti proponen agregar un párrafo segundo a esta letra A que señala que en cualquier caso todo asistente a los espectáculos de fútbol profesional deberá encontrarse previamente inscrito en el Registro Nacional de Hinchas o Asistentes. Los integrantes de la comisión podrán darse cuenta de que precisamente en este artículo, por ejemplo, en esta indicación ya está precisamente toda esta lógica de unificar hincha o asistente y de alguna forma también se entiende de que el asistente es el concepto que incluye a toda persona que asiste o concurre a un espectáculo de fútbol profesional que está, digamos, dentro del estadio, independientemente si adscribe a un determinado equipo o si simplemente va en calidad neutra, por decirlo de alguna manera. Ahí caemos nuevamente en que si no está aclarado lo de hincha, asistente, etcétera, no podemos seguir avanzando en una indicación que incluye justamente ambos. ¿Quiere hablar? Señor Núñez. Sí, no, a ver, yo no soy hincha ni asistente asiduo del estadio, así que puedo carecer de un detalle de información, pero sí me ha tocado el hecho de querer ir a comprar una entrada y justamente ocurre esto que dice o que se intenta señalar de parte de la indicación de los diputados Senador Walker, sí. Entonces, ¿cuál es la inquietud en concreto? Yo sí creo que esto lo podemos resolver, porque el punto es el siguiente, yo no estoy de acuerdo en que sea requisito para ir al estadio en Chile tener que estar inscrito en un registro. Yo creo que eso afecta a la libertad que tenemos de participar en un espectáculo deportivo. O sea, ¿qué pasa si yo no soy hincha y ni siquiera me gusta el fútbol, pero quiero, no sé, acompañar a un primo? Compro la entrada y voy. Pero si se aprobara esta norma que proponen los senadores, yo no podría hacer eso porque tengo que estar inscrito previamente. O sea, es un requisito. Y dice, en un registro o de hinchas o de asistentes. Yo creo que esta figura que ustedes decían, bueno, y están los que son el público general también, estarán al final, pero están. Y yo creo que eso favorece el deporte, además, porque no es requisito que tenga que ser el que es más activo o no. Y creo que esto incluso puede ser algo que termine mermando la asistencia de la gente a los estadios. Dicen, no, bueno, yo solo pueden ir los que están en un registro, o sea, requisito. A mí me parece que en ese sentido, si bien pudiera tener utilidades, porque yo con eso tengo registro, detecto a las personas, me parece a mí que va contra el espíritu de lo que debería ser el espectáculo deportivo. Y si los incidentes se producen, tengo la sensación que hay un alto porcentaje que es más con el asistente regular, con el hincha, que con un público general ocasional. No creo que no creo que la solución del problema de la violencia pase por decir, mire, aquí solo entra el que está en un registro previo. Me parece a mí que eso va mal enfocado. Yo preferiría rechazar esta indicación, independiente de lo anterior que conversamos al inicio. Eso, presidente. Gracias, senador. Yo tengo, antes de darle la palabra al señor secretario, sumándome, que creo que es importante lo que dice el senador Núñez, es qué pasa con los menores de edad dentro del registro como tal. Está solamente para mayores de 18, qué pasa con los jóvenes, niños, etcétera. Para un registro determinado, porque finalmente si no hay un registro sobre ellos, quizás tampoco podrían entrar al estadio. No lo sé. Señor secretario. Sí, presidente, agregar que esta indicación 13 está en directa relación, obviamente es una indicación de los mismos senadores, con la indicación 45, página 81, en que ellos proponen incorporar un artículo 10 ter a la ley
que define lo que es el Registro Nacional de Hinchas o Asistentes, página 81, que señala que ese registro recopilará previamente la identidad de toda persona que desee ingresar a los espectáculos de fútbol profesional. La inscripción en este registro será un requisito obligatorio para acceder a los recintos deportivos en los que se celebren dichos eventos. Y agrega la norma que el registro contará con un sistema interoperativo de control y de acceso que permita la identificación y cuantificación de los asistentes. Dicho sistema deberá verificar los datos biométricos de las personas inscritas y garantizar la acreditación efectiva de su identidad, asegurando que toda persona que ingrese a cualquier sector del recinto esté debidamente identificada o autorizada. La Secretaría entiende en consecuencia que la votación que se haga la indicación 13 debería estar relacionada con la indicación 45 y debería ser obviamente el mismo criterio que siguiera la comisión, cualquiera que termine. Pamela, tiene la palabra. Sí, gracias, presidente. Indicando la relación que tiene este artículo con el número 45 y también las dudas que existen, yo también pediría que este artículo se viera en la mesa de asesores para llegar con una definición más clara. Ya, ok. Entendiendo que nos quedan 5 minutos porque tenemos que dejar la sala a la Comisión de Educación, vamos a quedar hasta acá. Yo creo que hay demasiadas dudas, demasiados temas que hay que solucionar en la mesa con los asesores. Y siguiente sesión, 12 de enero, vamos directamente al grano, porque creo que es súper importante lo que se acaba de decir. Daniel, con micrófono apagado, también me decía, yo pregunté a los niños, ¿qué pasa con un turista que no está registrado? Y hay cuántas personas me regalaron la entrada el día anterior, hay un tiempo suficiente para registrarme. Bueno, son dudas que pueden ir surgiendo y que por no aclararlas puede quedar gente fuera que justamente quiere ir a ver deporte como asistente, como espectador, como hincha, etcétera, por no tener las cosas claras. Entonces, entendiendo, nos quedan 4 o 5 minutos, le doy la palabra al senador Moreira y luego de eso damos por terminada la Presidente, yo sesión. solo pido votación. Pero es que lo podemos pedir. Mira, aquí estamos de acuerdo la mayoría en votarlo en contra. Por lo que ha dicho el... Sí, estamos de acuerdo. Entonces, ¿para qué vamos a seguir dilatando algo que vamos a votar en contra? Hay una mayoría. El senador Galilea, Mayoría voto gana. el senador Yáñez, el senador ¿Algo, Patricio? Daniel y yo. Entonces, ¿para qué vamos...? No tengo problemas, insisto. Sí. Es para tratando de hacer, entendiendo que la cantidad de dudas que hay para atrás y entendiendo que estamos de acuerdo con este punto, que sería importante o necesario rechazarlo como tal, claro, sí. Era un tema de lo más justo de hacer las cosas bien. No tengo problema. Si quieren lo votamos, descartamos, pero lo ponemos en votación, señor secretario, y luego de eso terminamos. ¿Votaríamos solamente la indicación 13 y la 45 o solamente la 13? La 13 se quedaría, la 45 en rechazarse. Por eso. Entonces, votemos, la Secretaría propone que se pongan en votación ambas indicaciones, la 13 y la 45, que están... Habría que leer la 45 también. Yo la leí, pues. ¿La leyó? Sí, sí la leí. Perdón, es Que perfecto. habla precisamente del Registro Nacional de Hinchas o Asistentes. Ok, entonces pongan en votación la Que 13. presidente, hace exigible estar en ese registro para poder asistir a un espectáculo de fútbol profesional. Si no se está inscrito en ese registro, no se puede asistir. Entonces 13 y El señor 45. presidente pone en votación las indicaciones 13 y 45. Senador Galilea. Yo te lo doy. En contra. En contra de ambas indicaciones. Senador Moreira. Sin querer de ninguna manera seguir demorando esto, voto en contra. Senador Núñez. En contra. Presidente. En contra. Resultado de la votación de ambas indicaciones, 4 votos por su rechazo, ninguno por su aprobación. Entonces rechazada la indicación número 13 y la número 45. Bueno, agradecerles una vez más, retomar el compromiso, por favor, al Ejecutivo. Próxima comisión sería el día 12 de enero, llegar con las cosas aclaradas y vamos a empezar a votar desde la 1 a las 6, después que quedaron pendientes, si no me equivoco, de las 8 a las 12. Entonces hay muchas cosas que recuperar, avanzar, pero ojalá a la papa al tiro. Nada más. Decirle al Ejecutivo, Muchas gracias, senadores, muchas gracias, Ejecutivo. Ya, secretario, muchas gracias por haberse cumplido la orden del día. Se levanta la sesión. Gracias por todo.